Maura, ¿escucha? Sí, licenciado. Ok, ahora Buenos sí, días, sí, se escucha bien. okay. Ahora sí está Edward en clase, Yo siempre estoy. pero nunca me contesta, Edward, usted. Ok, parece que vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla y vamos a dar la clase. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema bonito. Les va a interesar bastante porque es lo que ustedes van a hacer en microbiología cuando reciban el módulo de virología y análisis instrumental. Va a ser una parte de cómo estudiar las moléculas de ADN, cómo estudiar esas grandes cadenas, cómo amplificarlas y cómo poder observarlas, por ejemplo, en una electroforesis. Pero antes que eso, nosotros debemos de saber cómo debemos de obtener la muestra. Y de eso vamos a hablar ahora. Okay. Ok. Cuando nosotros hablamos de métodos clásicos de estudio del ADN, nos estamos refiriendo a tres principalmente. A la extracción de ADN, el primero, que es la base para seguir los otros dos. A las técnicas por reacción de la cadena polimerasa en sus diferentes tipos y en sus diferentes variantes, porque vamos a tener un tipo de PCR, por ejemplo, in situ, que es para el estudio de muestras histológicas, un PCR por transcriptasa reversa, para el estudio de los virus, de ciertos virus, como en este caso de VIH. Y el otro punto va a ser cuando nosotros hacemos electroforesis en gel de agarosa. A grosso modo, este es el contenido que nosotros vamos a recibir el día de hoy. Vamos a hablar de extracción de ADN, de la PCR, sus diferentes tipos y de la electroforesis. Anastasio, ¿usted qué entiende por extracción de ADN? ¿Cómo dice el licenciado? ¿Qué entiende usted por extracción de ADN? Es decir, es como extraer algún fragmento de ADN para algún proceso. Por ejemplo, la PCR es para hacer una réplica del mismo ADN. ¿Y qué cree usted que debe de pasar para poder extraer ese ADN? En este caso no sabría decirlo. Hijo, claro, si ya estudiaste el núcleo y ya estudiaste membrana, ¿qué va a pasar? Amaya, ¿qué va a pasar? Amaya Duarte. Hoy la clase la voy a hacer así preguntando. Maura, ya sabemos que Amaya Duarte no está. Maura. Diga, repita la pregunta, por favor. ¿Cómo vamos a hacer para sacar ese material genético, es decir, ese ADN de la célula? Pues pienso yo que tomar una muestra de ADN puede ser por sangre. No, ¿cómo? A ver, ¿recuerdan cuando todo el núcleo estaba cubierto por una membrana nuclear? Y todas las células tienen una membrana plasmática. Ok, fácil. Usted tiene que romper las dos membranas para que quede expuesto todo el material genético. Y de esa forma usted puede hacer los siguientes pasos. La otra es la PCR, gracias Maura, que es la reacción de la cadena polimerasa. Como les dije, hay varios tipos. Hay PCR en tiempo real, por transcriptasa reversa, marcados con fluoróforo, in situ, etc. La electroforesis es una sola, aunque también ahora se habla de electroforesis en gel de policromamida, pero la más común es la electroforesis en gel de agarosa. En resumen, la imagen que ustedes observan en la pantalla es la clase de extracción de ADN, en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra, ya sea de muestra sanguínea, muestra de vellosidades coriónicas, muestra de piel,
o un caldo de bacterias, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Es la suspensión de los tejidos del paciente. El primer punto que se tiene que hacer en una extracción de ADN es la lisis. Lisis celular era lo que yo le estaba diciendo, Maura. Usted tiene que romper ambas membranas, tanto la membrana plasmática como la membrana nuclear, para que quede expuesto todo el material genético. Luego de toda esa lisis que vamos a tener de las membranas, también se tienen que formar los precipitados. ¿Cómo formamos precipitados? Agregándole alcohol. Y después de agregarles alcohol, nosotros lo que vamos a hacer es una degradación proteica, que puede ser con cloroformo, o hay otros métodos ahorita un poquito más avanzados, o simplemente con proteasa. Okay. Y por último, lo que nosotros hacemos es una purificación del material genético. Y ya el material genético, en este caso el ADN purificado, es que nosotros podemos hacer ampliar y ampliar las copias, que es la reacción en la cadena polimerasa, y después algo que se conoce como el revelado, que es la lectura en electroforesis. Pero ¿para qué extraer ADN? ¿Para qué hacer todo ese procedimiento tan costoso? Porque genera costos, tan delicado, el tiempo que se invierte, por ejemplo. Principalmente 4 cosas. Primero, es establecer relaciones filogenéticas entre individuos, es decir, comparar ciertas características genéticas, ciertos genes que se encuentran en una población determinada y agruparlos en una sola especie, por ejemplo. El siguiente punto es el diagnóstico de enfermedades. Este diagnóstico de enfermedades se utiliza bastante en patologías como cáncer, por ejemplo. O también, por ejemplo, para VIH, para COVID lo podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, se extrae el material genético de las células del hisopado faríngeo, se purifica y se hace la corrida de PCR. Y de esta forma es que nosotros podemos decir si está presente el material genético del virus del SARS-CoV-2. El siguiente es evaluación de los niveles de expresión génica. ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, si tu madre tiene si un padre o una madre, en este caso, tiene ciertas características genéticas, ¿qué tanto pudieron haberse expresado a su descendencia? El otro punto es modificar genéticamente a individuos, ya sea, esto se utiliza bastante en plantas y en animales. Por ejemplo, el cruce que se hace del ganado para que tenga resistencia a ciertos cambios del clima y que siempre tenga la misma cantidad de carne y de leche. Chicos, denme un tiempito. A ver, ¿quién es el que tiene el micrófono encendido para sacarlo de la clase ya? ¿Quién fue? Esa música de niños que tienen de fondo. Disculpe, a mí se me activó, pero ya lo había apagado. Yo les voy a explicar algo, chicos. Existe un reglamento y las clases en modalidad virtual es igual, se aplica el reglamento como que esté en modalidad presencial. ¿Estamos claros? Eso funciona igual. Después por eso andan perdidos con la prueba de entrada, porque les pregunto cosas que yo les he dicho. Ok, sigamos. Nosotros conocemos que en el laboratorio, ustedes como futuros bioanalistas, siempre hay factores que pueden alterar un resultado, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una glucosa más tiempo de 1 hora, o un mayor tiempo de 1 hora, esa glucosa va a salir disminuida. Y aquí sucede de la misma manera. Los factores que anulan el rendimiento, de la calidad y pureza del ADN son principalmente 3. La cantidad de material de partida,
Es decir, si yo tengo una muestra bastante representativa, yo voy a tener una cantidad representativa igual, una abundante cantidad de lo que son las fibras del material genético. 2. Las condiciones en que se encuentra dicha muestra. No es lo mismo que yo tenga una muestra, por ejemplo, de hace 3 días que esté almacenada a una muestra fresca, un tejido fresco. Esto sucede bastante con las muestras de patología, porque, por ejemplo, le hacen los procesos quirúrgicos y las muestras bajan a los 3-4 días al servicio de patología. Y cuando nosotros queremos hacer una extracción de ADN de esa muestra, ya está todo desintegrado, porque todas las proteasas se pudiesen haber activado. El otro punto es los contaminantes e interferentes en el material biológico. Y no me van a decir que no, es costumbre de todo laboratorio clínico, del lugar donde están los reactivos y hasta los paquetes globulares de sangre, hay comida. Hay comida, hay refresco, hay de todo. Y esos instrumentos son únicas y exclusivamente para el almacenamiento de ciertos reactivos o el almacenamiento de muestras biológicas. Entonces, les digo, son 2 métodos de extracción. El principal que se utiliza en nuestro país es el fenolcloroformo, pero también hay uno que se llama salting oak. El cloroformo, vamos a hablar de él. Nosotros podemos observar aquí en la imagen cómo se muestran los dos resultados. Por ejemplo, esta partecita de aquí donde yo tengo el puntero, se pueden observar bien las fibras del material genético. Y aquí nosotros en el otro tubo Eppendorf, porque son tubitos Eppendorf, tenemos la otra gran cantidad de material genético. Entonces, ¿cómo funciona? Es una técnica orgánica. Se utilizan bastante lo que son solventes. Algo muy importante es que el ADN que se resulta de esta extracción es muy bueno. Es decir, viene bastante limpio, viene bastante purificado y es abundante. Pasa por 2 formas, por una parte donde toda la muestra tiene que ser degradada, lo que son las proteínas. Las proteasas, lo que permiten hacer lo que es proteólisis, degradación de las proteínas o todos sus péptidos. Y el cloroformo que permite que todo el fenol que yo le agregué a la muestra pueda ser lavado con facilidad. Cuando se hace lo que es la extracción de ADN, chicos, se utilizan reactivos, que en este caso son escalera, buffer, alcoholes en diferentes concentraciones. Tal vez por el tiempo y por el espacio, nosotros aquí en genética no podemos hacer una extracción de ADN, pero es bastante bonito. Pero yo creo que en biología celular ustedes hicieron extracción de ADN de la mucosa oral. La ventaja con este método Licenciado, no se escucha. no se escucha nada. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Hasta dónde llegaron escuchando? De biología, que si nos hicimos una prueba de muestra oral. Okay. Nosotros aquí, en el laboratorio de genética, no vamos a realizar lo que es extracción de ADN, porque lo que nosotros lo hacemos es extracción de ADN a base de una muestra sanguínea. Pero ustedes, yo creo que en su práctica de biología celular hicieron extracción de ADN a base de las células de la mucosa oral, si no estoy mal. Y se utiliza igual el mismo procedimiento con fenolcloroformo y se hace lo que es una purificación y se logran observar las fibras de ADN. Ahora sí se está escuchando. Sí, licenciado. Sí. Aunque Sí. no se No, es el no. laboratorio. El otro método es el salting oak, que es una técnica de tipo inorgánico, de compuesto inorgánico. Algo bueno de ella es que utiliza reactivos que tienen baja toxicidad y esto es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros ya estudiamos, por ejemplo, lo que son los factores que afectan al ADN cuando estudiamos mutaciones. Y en el laboratorio existen varios reactivos que son capaces de metilar la molécula de ADN. Las desventajas de ella es que la gran cantidad de muestra puede ser alterada y muchas veces pueden haber
una mala purificación y el material genético puede ser mixto, entonces no resulta. Por eso casi no se utiliza. El primer paso en la extracción del ADN es la lisis. La lisis se utiliza con un buffer de tris o un CDC, que es deoxisulfato sódico. Esto es cuando nosotros tenemos en el laboratorio, pero en una práctica sencilla se puede hacer extracción de ADN hasta con detergente y jabón de lavar trastes. Se puede utilizar porque van en muy plasmática, permite que todo el material genético quede expuesto. El siguiente, también tenemos otro tipo. No se escucha. Utiliza para ADN base. ¿Qué es lo que no se escucha? Se oye recortado. Jorlene es la que no escucha. Sí. Bueno, todo. Se escucha entrecortado. Se escucha recortado, licenciado. Se escucha cortado y de repente deja de escucharse por un rato y no vuelve a escucharse. Okay. Es que el Teams se ha encontrado malo. Lo que voy a hacer es dejarlo hasta aquí, porque no se escucha bien, están diciendo, y voy a colgar la clase. Es que el Teams está teniendo problemas. ¿O no? Ahorita no se escucha. Es que se escucha entrecortado, Liz. Ahorita se escucha bien. Quedemos en eso, pues yo les voy a colgar la clase. Solo que voy a descargar la lista de asistencia. De todos modos, esta actividad hasta en 15 días y no es para este parcial que ingrese. Entonces la semana que viene no hay laboratorio. Hija, usted ha recibido las conferencias de ciclo celular y el seminario de ciclo. Y esta semana. Ah, sí, cierto. Okay. Lamentablemente solo duró 25 minutos la clase, pero ahí les voy a subir todo. La clase tiene bastante texto, porque son clases meramente teóricas. No lleva muchas imágenes, porque no puedo, les voy a subir un video donde se esté haciendo un PCR multiplex. Ok. Está bien, licenciada. Está bien.